Bienvenidos, queridos amigos, al único canal de YouTube libre de viruela del mono. Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar, pon las tuyas a remojar. El otro día saltó la noticia de que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, bueno, eso dice él, de que tiene ganas de meterle mano a los ahorros de los colombianos, y claro, es necesario comentar esto. Es cierto que Colombia no es un vecino que tengamos puerta con puerta, pero sería conveniente pegarle un vistazo para ver qué se cuece en su casa, no sea que tengamos que ir poniendo nuestras barbas en remojo. ¿Queréis conocer brevemente la historia reciente de Colombia y adentrarnos en el rumbo que está tomando su política económica? Entonces estáis en el canal adecuado. Goodbye to you, my trusted friend. Colombia ha experimentado numerosos altibajos en su historia reciente, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta la violencia del narcotráfico en el siglo XX. Cuando parecía que el país había encontrado algo de estabilidad, llegó el gobierno de Gustavo Petro a darle un poco de emoción a la cosa, porque es que se ve que los colombianos se aburrirían o algo así. En la actualidad, con la llegada de Petro, la economía colombiana se enfrenta a un problema que promete dar titulares: la creciente intervención del Estado en la economía. Pues un tema un poco espinoso, así, un tema un poco macabro. Gustavo Petro, quien asumió la presidencia en el 2022, ha puesto en marcha una serie de políticas que buscan un mayor control estatal sobre la economía. Lo ideal, vamos, esto es lo que todos necesitamos, que nos controlen más. Ya sabemos que todas las economías intervenidas por el Estado funcionan de maravilla. Su gobierno ha manifestado un claro desdén por las políticas de libre mercado que han prevalecido en Colombia desde la década de 1990 y ha abrazado ideas más cercanas al intervencionismo económico, al comunismo, hablando en plata. Sin embargo, la historia de Latinoamérica está repleta de ejemplos que muestran los riesgos de este tipo de políticas, y Colombia no es una excepción. Para entender el contexto actual de Colombia, es fundamental remontarse a la historia económica del país. A diferencia de otras naciones latinoamericanas como Brasil o México, Colombia no ha tenido periodos prolongados de crecimiento económico acelerado. A lo largo del siglo XX, la economía colombiana creció de manera intermitente, afectada por la violencia interna, la dependencia de productos agrícolas como el café y la ausencia de una industrialización significativa. Durante la década de 1990, bajo la administración de César Gaviria, Colombia inició una serie de reformas económicas orientadas hacia la liberalización del mercado. Estas reformas incluyeron la privatización de empresas estatales, la reducción de barreras arancelarias y la promoción de la inversión extranjera. Bien, aunque estas medidas lograron mejorar ciertos indicadores económicos, también aumentaron la desigualdad y dejaron a amplios sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Esta situación ha sido un caldo de cultivo para movimientos políticos como el de Gustavo Petro, que buscan revertir estas políticas neoliberales y promover un mayor papel del Estado en la economía. Sin embargo, a 2 años de su mandato, la economía colombiana no ha mostrado signos de recuperación. En el 2023, el Producto Interior Bruto de Colombia apenas creció un 0,3% en comparación con el año anterior, y las proyecciones para el 2024 apenas alcanzan el 1,5%. Estos niveles de crecimiento son insuficientes para un país que necesita urgentemente mejorar las condiciones de vida de su población. Este estancamiento económico se agrava aún más si consideramos que Colombia, con una renta per cápita relativamente baja en comparación con otros países de la región, debería estar creciendo a tasas mucho más aceleradas. Países como Chile y Perú, que han adoptado políticas más favorables al libre mercado en las últimas décadas, han logrado un crecimiento económico más sostenido y una mayor reducción de la pobreza. Colombia, por el contrario, sigue atrapada en un ciclo de bajo crecimiento que dificulta la mejora del bienestar de su población. Uno de los factores que explican el estancamiento económico de Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro es la adopción de teorías del decrecimiento económico. Genial. Estas teorías, defendidas por algunos economistas y ambientalistas suicidas, sostienen que el crecimiento económico perpetuo no es sostenible a largo plazo y que es necesario reducir la actividad económica para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida. Claro que sí. Sin embargo, estas ideas, por llamarlo de alguna manera, aunque puedan ser válidas en ciertos contextos, parecen poco aplicables a países en desarrollo como Colombia, donde la pobreza y el desempleo pues siguen siendo problemas del día a día. En lugar de promover políticas que impulsen el crecimiento económico, el gobierno de Petro ha optado por un enfoque que limita la inversión privada y estrangula el sector empresarial a través de impuestos elevados y regulaciones estrictas. Cojones, ¿dónde lo habré oído yo eso ya? Seguro que en ningún país de Europa pasa eso. Para entender mejor el impacto de estas políticas, es útil comparar la situación de Colombia con la de otros países que han experimentado procesos similares.
Por ejemplo, en la década de 1970 el presidente Salvador Allende en Chile implementó una serie de reformas económicas que buscaban aumentar el control estatal sobre la economía. Aunque su gobierno tenía buenas intenciones, están los caminos llenos de buenas intenciones, como reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, las políticas de Allende llevan a una grave crisis económica. La nacionalización de empresas clave y la expropiación de tierras agrícolas desincentivaron la inversión privada y provocaron una inflación galopante que erosionó los salarios de los chilenos. Finalmente, este colapso económico contribuyó al golpe de Estado en 1973 que derrocó a Allende e instauró una dictadura militar bajo Augusto Pinochet. Aunque la situación en Colombia bajo Petro no es directamente comparable a la de Chile en los 70, existen paralelismos preocupantes. Al igual que Allende, Petro ha intentado aumentar el papel del Estado en la economía, a expensas del sector privado, lo que ha generado desconfianza entre los inversionistas y ha frenado el crecimiento económico. La inversión privada es fundamental para el crecimiento económico a largo plazo. Esto se debe a que las empresas privadas, al invertir en nuevas tecnologías, infraestructura y capacitación laboral, aumentan la productividad de la economía y generan empleos de calidad. Cuando los gobiernos interfieren excesivamente en la economía, que no tenían que interferir nada, ya sea a través de impuestos elevados o regulaciones innecesarias, las empresas tienden a reducir sus inversiones o trasladarse a otros países con condiciones más favorables. Un ejemplo clásico de cómo la inversión privada puede transformar una economía es el caso de Corea del Sur. A mediados del siglo XX, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo, una economía basada en la agricultura y una renta per cápita inferior a la de muchos países africanos. Sin embargo, a partir de la década de 1960, el gobierno surcoreano adoptó una serie de políticas orientadas a fomentar la inversión privada y la industrialización. Estas políticas incluyeron incentivos fiscales, la creación de zonas industriales y la promoción de exportaciones. Como resultado, Corea del Sur experimentó un crecimiento económico espectacular y se transformó en una de las economías más avanzadas del mundo en pocas décadas. En contraste, países que han seguido un camino de intervención estatal excesiva, como Venezuela, han visto cómo su economía se ha desmoronado. En las últimas 2 décadas, el gobierno venezolano ha expropiado numerosas empresas privadas y ha establecido controles estrictos sobre el comercio y los precios. Estas políticas han provocado una caída drástica de la inversión privada. Nadie podía saberlo. ¿Cómo nos lo íbamos a imaginar? Lo que ha llevado a una crisis económica sin precedentes. La inflación en Venezuela ha alcanzado niveles astronómicos y millones de venezolanos han huido del país en busca de mejores oportunidades en el extranjero. ¿Es eso cuidar por la gente? Pero el socialismo siempre encuentra una solución a los problemas. Luego os digo el resto de la frase, ¿vale? Ante la falta de inversión privada en Colombia, Gustavo Petro ha decidido que el Estado debe asumir el papel de principal inversor en la economía. Su gobierno ha propuesto una serie de proyectos de inversión pública en sectores como la agricultura, la vivienda y el turismo con el objetivo de reactivar la economía. Un plan perfecto, sin fisuras. En primer lugar, Colombia ya enfrenta un déficit presupuestario de siéntate y no te menes. A diferencia de países con economías más robustas, el Estado colombiano no tiene la capacidad de aumentar el gasto público de manera sostenida sin poner en peligro sus finanzas. De hecho, la deuda pública de Colombia ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que limita el margen de maniobra del gobierno para financiar nuevas inversiones. Además, los mercados financieros internacionales han comenzado a mostrar signos de desconfianza hacia la capacidad del Estado colombiano para gestionar su deuda. Actualmente, el tipo de interés de la deuda pública colombiana supera el 11%, lo que refleja el alto riesgo percibido por los inversores. Si el gobierno continúa emitiendo deuda a estos niveles, las finanzas públicas podrían deteriorarse aún más, lo que podría llevar a una crisis fiscal. Este tipo de crisis no es algo nuevo para los latinoamericanos. En la década de 1980, varios países de la región, incluyendo México y Brasil, experimentaron crisis de deuda debido al exceso de endeudamiento público y la mala gestión económica. Estas crisis llevaron a la implementación de severos programas de ajuste estructural impuestos por el Fondo Monetario Internacional, que exigieron recortes drásticos en el gasto público y reformas económicas orientadas al mercado. Como dije antes, el socialismo siempre encuentra la solución a los problemas. Y siempre las encuentra en el mismo sitio, en el bolsillo de los demás. Para evitar una crisis de deuda, Petro, que es muy listo, ha propuesto una solución perfecta que a nadie se le podía haber imaginado: utilizar el ahorro privado de los colombianos para financiar la inversión estatal. ¡Madre mía, qué maravilla! Así, lo sueltas y te quedas tan fresco. En términos concretos, esto significa que los bancos estarían obligados a destinar una parte de los depósitos de los ciudadanos a proyectos de inversión pública. A cambio, el gobierno promete pagar un interés modesto, mucho menor que el ofrecido por los mercados. Somos socialistas, no idiotas.
Esta medida recuerda a políticas implementadas en otros países que han fracasado. Por ejemplo, en la década de 1990, Argentina implementó una política similar bajo el gobierno de Carlos Menem, en la que se utilizaron fondos de pensiones para financiar el gasto público. Delicioso. Aunque en un principio esta medida ayudó a estabilizar la economía, funciona el comunismo hasta en la teoría, en última instancia contribuyó al colapso financiero de 2001, cuando el gobierno argentino se declaró en default sobre su deuda, lo que llevó a una crisis económica devastadora que afectó a millones de argentinos. Como ya he dicho en más ocasiones, la historia es cabezona. Se ha demostrado, por activa y por pasiva, hasta la saciedad, que este tipo de intervenciones estatales en el ahorro privado son peligrosas como poco y pueden tener consecuencias desastrosas a largo plazo. Cuando el Estado utiliza el ahorro de los ciudadanos para financiar proyectos que no son rentables, y aunque sean rentables, me da igual, el ahorro de un ciudadano no se tiene que tocar en la puñetera vida, pues pone en riesgo no solo la estabilidad económica del país, sino también el bienestar de sus ciudadanos. Voy a ir preparando la espuma para las barbas. ¡Feliz día, queridos amigos! Un fuerte abrazo. Goodbye to you, my trusted friend.